Hola, Tommy. ¿Cómo? ¿Qué haces, Vir? ¿Me escuchás? A ver, espera. Tenés que dar vuelta a la cámara. Ahí está. Ahí. Seguro que tenés un botoncito ahí. ¿Cómo Ahí va? está, perfecto. ¿Me escuchás bien, ¿Cómo va? Tommy? Bien, bien. Bueno, Acá andamos. bueno. Perfecto, Porque pensé que lo perfecto. iba a poder hacer desde la Tengo computadora, que los... me resulta más fácil, pero no supe bien cómo hacerlo. Aclaro para los que me están viendo que es la primera vez que armo un vivo yo, así que bueno, nada, me estoy adaptando a estas cosas. Estoy acá viendo, se está empezando a juntar la Sí, porque gente. no sé eh, cómo, no sé no, cómo se yo hace a entré en través de la compu. Instagram, puse el Nunca lo probé. signito más, quise ver, pero no me daba opción. No sé si se puede hacer o no. Entonces dije, no voy a ponerme a innovar hoy con esto. Claro. Allá está No, no. muy, ya es muy tarde. Así que esperamos un poquito a ver. Acá hay gente que se empezó a sumar de a poquito. Los estoy saludando. Saludar, ahí está. Muy bien, hola, hola y otros que saludan. Es muy justita la hora, vamos a ver si se van sumando en este momento o cómo va saliendo. Ahí está también, Dale, dale. se está, ningún problema. Acá hay otros Ningún que problema. saludan, tengo que poner saludar. Hola, hola, hola. También, bueno, se está empezando a juntar gente ahora. Este, bueno, damos unos minutitos más para empezar ya. Hola Bruno, hola Pau, hola, qué lindo. Bueno, Andy también, estoy saludándote, ¿Está fresco Andy. allá? No, hace un calor bárbaro. Hoy realmente es uno de Hola. esos días de cielo Ah, azul de sí. Buenos Aires y se vino el calor de golpe, esos días que un poco te golpean, ¿viste? Bueno, a mí los cambios de estación así me Claro, afectan de claro. alguna manera. Cuando cambia así los 3 primeros días, después ya me acomodo, el cuerpo se acomoda y, este, y sigue la cosa como, ¿no? Ya el cuerpo se acomoda. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. Bueno, viene lo Sí, ahora mejor ahora, empieza viene, el calorcito entonces, para los que les gusta el calor, ahí hay ¿no? gente que se está, no Sí, es por ahí Zoom, no, Charlie no, es pregunta por si no es por Zoom, Instagram. no, no es por Esto Instagram no sé por Live. qué no se puede hacer por Zoom, pero bueno, hay que hacerlo. Ojalá hubiera sido por Zoom porque lo manejo un poco mejor. Pero bueno, nada, acá estamos. El próximo El encuentro va a próximo ser por encuentro es Zoom, por Zoom. donde claramente Tomás nos va a dar una charla de 2 horas de este mismo tema más profundo. Pero hoy, bueno, vamos a hacer una apertura, primero de todo, para que te vayan conociendo. Me parece que, bueno, ya podríamos ir un poco comenzando. ¿Qué te parece? Eh, a medida que se va sumando la gente. Sí, dale, dale, porque después de Eh, última queda, Charlie me pregunta, ¿y claro, cómo puedo queda, entrar por acá? Ya estás adentro, lo tenés que escuchar nada más. Bueno, ay, gracias, me dicen que estoy muy claro. linda, gracias. No, no estoy tan eso es porque me querés mucho. Bueno, bueno, nada. Ahora vamos un poquito, bueno, yo lo que les quiero contar es que Tomás es profesor de, acá hay más personas que se están, esperen, se están sumando, Nieves de fue recursos compañera mía en la humanos. maestría de, Bueno, yo lo que de quería era recursos contarles humanos, un sí, sí, poco que sí. Tomás Ferguson, Así que, es compañero nuestro, compañero de trabajo, es un profesor de la casa, es el que nos habla de todas estas cosas tan mitología, de religiones comparadas, de todo, por ejemplo, la formación de introducción al pensamiento junguiano, digamos, todo eso que es tan difícil resumir y dictar, y además con una profundidad, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo bueno, Tommy, es que vos te presentes
A mí me encanta escucharte, así que primero me gustaría que me digas un poquito cómo fue tu recorrido para que la gente te vaya conociendo. Ahí está Maggie también, hola Maggie. Eh, Contanos un poco cuál fue tu recorrido, ¿no? En todo esto. Dale, dale, dale. Yo arranqué estudiando la licenciatura, es, eh, es una licenciatura que es equivalente a decir como Relaciones Internacionales, pero de Asia, no de Occidente. Se ocupa de todo lo que es cultura, religión, filosofía, y tiene, bueno, también la parte histórica y relaciones internacionales, pero todo de Asia, ¿no? Y bueno, se estudia ahí en El Salvador, en Argentina, ahí en Buenos Aires, se estudia ahí en El Salvador, en la Escuela de Estudios Orientales. Bueno, así que me licencié ahí, licenciado en Estudios Orientales, me especialicé en religiones comparadas y mitología comparada, y bueno, cuando uno hace esa especialización, es casi imposible, digamos, chocarte no chocarte con Jung, digamos, ¿no? Claro, Con muchos otros pensadores más. Pero el encuentro con Jung fue somos como, para dos, mí fue muy potente el somos encuentro dos, ese. Claro. sí, Después tal cual. nos unió eso. El día que nos conocimos me preguntaste, bueno, ¿qué haces? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y cuando mencioné a Jung fue como, Claro, bueno, ¿cuándo arrancamos a hacer algo sí, juntos? tal cual. Este, y bueno, entonces esto, bueno, sucedió ya hace bastante y desde entonces también siempre, digamos, llevo adelante como investigaciones propias, o sea, soy como investigador, o sea, me autofinancio en las investigaciones y soy como medio un autodidacta, pero bueno, ya tengo esa base que me va llevando para todos lados. Y después hice posgrados en recursos humanos en la UCA y después hice una maestría en San Andrés, donde, bueno, si bien exploré muchísimas cosas, en la UCA que hice el posgrado, ahí investigué las relaciones entre mitología y conducción de management en empresas familiares, hice ahí como una especie de trabajo que estuvo bueno investigarlo, y, y ahora en la maestría de San Andrés me dediqué a investigar el engagement, ¿no? Que es el entusiasmo y el compromiso que las personas sienten a la hora de ir a trabajar, ¿no? O sea, qué los motiva, qué los Claro. entusiasma, bueno, toda una investigación con la cual me recibí eso. Entonces, digamos, cuando a veces trato de entender también qué hago, qué soy, cómo me presento, quién, ¿no? Siempre me defino como alguien que le gusta estar como en terrenos intermedios, ¿no? Como no soy ni filósofo, ni soy antropólogo, soy como un Sos un merodeador gran de investigador. Bordes. Me doy me doy cuenta que me cansa mucho la unilateralidad de las visiones, entonces me gusta el arte, y me gusta sobre todo como enfocar temas que me van apasionando en algún determinado momento o que nos van apasionando en algún determinado momento y siempre nos ponemos a charlar y me decís, prepárate un tema de eso, o armate esto, o armate lo otro. Y siempre me gusta como indagar mucho en las cosas que voy vibrando y me van apasionando, ¿no? Y desde ahí me parece que lo más lindo es comunicarle a otros lo que tanto a uno le va apasionando, ¿no? Y no tanto caer como en Lógico. un adoctrinamiento de No, y también pensares y cosas, ¿no? uno Así también, que perdón, ¿no? Que te yo interrumpo, pero digo, soy, uno también a partir no, please. justamente de todas esas investigaciones, de ponerse un poco escéptico a la hora de escuchar reflexiones, ¿no? No por ser un escepticista nato, pero digamos, te lleva a ir descubriendo Sí, otros sí, mundos también, ¿no? Y a poder, ay, espera que estoy sí. agregando algo, poder, digamos, ir ampliando la visión, ¿no? Este, y bueno,
y ocupándonos también, yo creo, a mí lo que me gusta mucho de todo lo que vos estudiaste y haces, es esta reflexión, esta mirada, podríamos decir, simbólica de todo, ¿no? Como, y lo traes de las religiones, lo traes de Jung, Claro, lo traes claro, de la mitología, de la filosofía. Entonces, bueno, cuando todos estos lenguajes, pensadores, poetas, escritores, porque entre otras cosas les cuento que Tomás escribe y escribe muy lindo, escribe poesía muy linda, pero bueno, no sé por qué él no se presenta como escritor, pero bueno, pero realmente es como, podríamos decir como que todos esos lenguajes son fascinantes porque tienen que ver con el estudio del alma, con el estudio del sentido de la existencia, etc. Entonces, bueno, desde ahí nuestra complicidad, digamos, creo que yo desde mi lugar y vos desde el tuyo nos hemos unido en estas búsquedas, ¿no? Y totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, si hay algo que es simbólico es la astrología, esa forma de mirar las cosas digo, de investigarlas y hurgar ahí bueno, es totalmente, profundamente es un lenguaje simbólico, digamos, todo simbólico lo la que astrología, acontece, ¿no? En esa mirada, ¿no? que nos permite ir Claro, adquiriendo percepción, una percepción de la realidad diferente, pero yo creo que la mitología, ¿no? Esto de ¿es claro, verdadera o es falsa? El mito, ¿es verdadero o es falso? ¿No? Es como que sí, indagar en los símbolos, bueno, ni que claro, hablar de los sueños, de un montón de cosas hace que uno este, digamos, empieza a entender un sentido y a darle una percepción a la realidad, o tener una percepción, no darle, sino tener una percepción de la realidad diferente, ¿no? Bueno, y sí, totalmente. El otro día cuando estaba leyendo, o sea, pasando sí, las páginas del Fausto, ¿viste? De Goethe, que es un autor del romanticismo. Él termina el Fausto, que es un choclazo importante, termina diciendo, al final no hay nada más que símbolo, ¿no? Así termina el Fausto, ¿no? Como dando esto de que todo lo que vivimos, todas las experiencias que tenemos, pueden ser elevadas a nivel de y símbolo. sí, Así que bueno, traerlo a Goethe para que nos ayude sí, un no, poquito para no nada. hace nada mal. Pero además como todas estas corrientes cada vez se unen más, ¿no? Yo ahora estaba un ratito escuchando Se una unen más. conferencia de Stanislav Grof y de Turner, que son todos PhDs, pero inclusive que estudiaron en Harvard, algunos de ellos, pero que investigan en la astrología arquetipal y en los mitos, ¿no? O sea, cómo las cosas empiezan a unirse. Yo Claro, creo que claro. estamos en una etapa, en un siglo, podríamos decir, que está ligado a estos conocimientos junguianos, a los mitos, a volver al origen, ¿no? Esta necesidad Sí, sin dudas, sin de volver dudas, al origen. sin dudas. Hay un, hay un pensador español que se llama Rafael Arguliol, que es un pensador que también es un pensador que le gusta incluir en sus reflexiones eh, temas de literatura, de pintura, de arte en general, y bueno, también es muy modesto él, pero también sabe mucho de filosofía. Y tiene una conferencia sobre la introducción al pensamiento de Nietzsche, y, y él dice esto que estás mencionando vos, ¿no? Él dice, es imposible pensar que el pensamiento del porvenir, o sea, del futuro o de lo que ahora se está abriendo, digamos, es impensado, digamos, pensarlo desde un lugar que no involucre miradas múltiples, ¿no? Y que no involucre, desde luego, todo lo que tiene que ver con el arte. De hecho, Nietzsche fue el gran pensador que dijo, no, la filosofía es arte o no es filosofía, o sea, si no es otra cosa, ¿no?
es discutible, ¿no? Pero, digamos, Nietzsche abrió y ahora continúan todo lo que es un pensamiento que intenta recobrar lo que eran los presocráticos, ¿no? Que intentaban como sostener en el pensamiento una flexibilidad de tal tipo que pueda resonar más que tal vez un compendio aristotélico bueno, que te puede llegar a asfixiar y quedarte, y que te hagas que te quedes dormido en la tercera página, ¿no? A pesar de, de las hermosas cosas o de las grandes verdades que se pueden llegar a estar suscitando ahí, ¿no? Yo creo Así que sí, sí, sin dudas que sí, el arte y que y lo también simbólico está muy tienen mucho ligado que a decir. esto que digamos en astrología llamamos Júpiter, ¿no? Esto de la búsqueda del sentido, de la existencia y de la conexión con la voz interior, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pensando en esta convocatoria que estamos haciendo, digo, eh, ¿a qué llamarías vos, o sea, como el eje de esta investigación, qué nombre le darías? Cómo lo explicarías, digamos, ¿no? Sí, sí, todas las investigaciones que vengo haciendo hace ya bastante, me doy cuenta que tienen como un eje, ¿no? Digamos, pero todo es mirar hacia atrás, cuando investigaba y me sentía como conducido por una voz, ¿no? A mí digamos, esa inclinación o esa pasión me fue llevando a, bueno, seguir investigando. Y ahora que miro para atrás me doy cuenta que tiene que ver con algo que la tradición filosófica lo ha denominado como la llamada, que otra manera de llamarlo también es la vocación, ¿no? Pero no la vocación solo, la vocación profesional o la vocación orientativa que nosotros podemos llegar a conocer cuando salimos del colegio, sino que es una vocación tal vez más, no sé si más, pero es una vocación que está más referida al misterio, ¿no? Como todas las grandes tradiciones y las pequeñas también, en algún lugar de la sabiduría que intentaron comunicar, hay un lugar dedicado a esto, ¿no? Claro. A lo que se llama esto la llamada, ¿no? Eh, y, y bueno, y hoy habíamos nada, traído este tema que es el tema de la pereza, ¿no? Y dijimos, bueno, qué tiene que ver, cómo se relaciona la llamada con la pereza, ¿no? Y bueno, y para no asfixiar, ahogar lo que vamos a ver en un encuentro, me pareció interesante que reflexionemos hoy de qué es eso que es la llamada, y también qué es eso que es la pereza, pero desde cinco o seis mitos, que agarremos cinco o seis mitos que no vamos a ver en el otro encuentro, y que desde ahí hoy podamos reflexionar y nada, pensar Decime una juntos cosa, Tomás, qué es antes de esto. ya entrar en esto, Y decime qué es lo que vos pensás que hace que hoy mucha gente, digamos, se impida a sí misma escuchar esta llamada, ¿no? Como eh, así, esta llamada que no queremos escuchar, que no es la llamada, como vos decís, de la vocación o de lo que hay que hacer o del mandato, sino esa llamada de algo que tiene que ver más con el misterio, ¿no? Con una voz interior, con el vocare, ¿no? Como estabas diciendo, ¿vos pensás que es literalmente la pereza? bueno, en realidad no es la única fuerza, por decirlo de algún modo, que nos impide, ¿no? O sea, hay una suerte de fuerzas, que pueden ser varias, pero digamos, tal vez una de las mayores fuerzas de las que se ha divulgado o que han sido muy reconocidas, porque todas estas fuerzas son casi imperceptibles, o sea, todo lo que te desintegra o te aleja son fuerzas imperceptibles, muy difíciles de clasificar, pero esta, que es la pereza, es una de las fuerzas que ha sido como claramente distinguida.
y lo que a mí me pareció interesante es que, como te decía, que a mí me gusta serpentear por varias tradiciones, lugares, pensamientos y no sé qué, he encontrado que, por ejemplo, en este caso, la pereza, todos se han sentado en la misma mesa y han brindado estando de acuerdo. Con lo cual me parece un lindo, sí, me parece un hermoso tema para, por ejemplo, unir psicoanálisis con filosofía, filosofía con religión, religión con la psicología analítica de o con Jung, los con lenguajes simbólicos antropología, también, digamos, es porque un, inclusive a veces y con los ocurre, lenguajes ¿no? Que simbólicos. ciertos alumnos o personas estudian los lenguajes, pero los estudian desde un lugar donde no se autoescuchan, digamos, ¿no? No escuchan ese llamado. Es como un conocimiento para, por el conocimiento en sí mismo, pero no por el esto de permitir ser transformado, ¿no? En algún punto, claro, Claro, sí, sí, claro, por la mera por la mera información o información, bueno, digamos. en algunos, por ejemplo en la astrología, como no es un poco también una mirada que yo no comparto claramente, que tiene que ver mucho con la mirada del qué me va a pasar, ¿no? Entonces a veces se quedan en una cosa muy superficial, muy lineal, y perdemos la visión de la vida como proceso, ¿no? Como contacto, como comunidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad lo que vos decís, así, es decir, todos en algún punto, como vos decías, Lacan y Marie-Lou Bonfrance se pusieron de acuerdo en este tema, que no es poca cosa. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de- no sé si no sé si se conocían, pero se Sí, pusieron de acuerdo con otros términos, con otro vocabulario, pero cuando uno intenta ahí meterse y profundiza, bueno, hay coincidencias llamativas y la verdad es que, bueno, a mí es un tema que cuando yo me crucé con esto, a mí nada, me impactó muchísimo porque este, nada, es como que fue la posibilidad también de continuar investigando y también, por ejemplo, darme, este año, por ejemplo, digamos, seguí profundizando y llegué bueno, a ver que acá ahora en Francia se están estudiando esto, digamos, ¿no? Como que la vanguardia de la fenomenología francesa en el presente está estudiando esto, la llamada, ¿no? Marion, Chrétien, este, bueno, muchos otros pensadores, bueno, Chrétien falleció, pero por ejemplo, Chrétien tiene un libro que se llama La llamada y la respuesta, ¿no? Y que es un libro contemporáneo, o sea, hace un par de años se escribió, y bueno, y Marion, bueno, la vanguardia de hoy francesa está con este tema, así que y bueno, no por eso es interesante, sino porque cuando uno va para atrás, ¿no? Cuando uno va para atrás y empieza a rastrear todo este trayecto, bueno, nada, se va encontrando con un montón de formas, muchos pensamientos, a veces formas de encararlo de diferente manera, pero todos reconocen la presencia de esto como fenómeno, ¿no? Como que atestiguan esta idea, ¿no? Desde antes de Sócrates, desde ya los presocráticos, pero también en la India y en China ya ya se hablaba de esto. De hecho, hoy mirá, así como para traerles una frase así como un pensamiento poderoso, ¿no? De cómo se relacionan la pereza y la llamada, traje un buenísimo, fragmentito de María buenísimo. Zambrano, ¿no? Sí, María Zambrano, pensadora española, abanderada de la razón poética, que decía que la razón lógica y este pensamiento poético, artístico, debían entrar en un unísono para generar otra realidad que la que estamos Sí, generando. Decía, mirá lo que dice, lo leo, ¿eh? Dice, quien tiene una vocación no puede ni tan siquiera querer librarse de ella, aunque a veces la sienta como una servidumbre. La esencia de la llamada y su manifestación es lo ineludible, mas como el hombre es ante todo libre,
puede siempre eludirla. Al eludir lo ineludible, algo sucede, algo así como que la persona va quedando progresivamente desustanciada. Siente que ha fallado en su vida, en lo que la vida que le han dado más tenía de suya. Todo lo que va haciendo cada día se vuelve más dictado por el afán de justificarse desde el punto de vista moral, o por la necesidad de encontrar una compensación desde el punto de vista vital. Una afanosa brega, más fatigosa en verdad que todos los trabajos que el seguir ese llamado le hubiese deparado. Sísifo, empujando su roca sin descanso hacia la cima, puede ser el símbolo de esta fatiga destructora. No, sí, hay que Bueno, yo aplaudirla porque la empezaría verdad es que a la aplaudir y imagen, a ¿no? de empujar una este, piedra gigante que no me conduce a nada, digamos, que no me conecta conmigo. Yo me gustó, no me a acuerdo ahora nada. la palabra que usó, pero me viene esto como la desintegración, dijo, o algo así, es como ¿cómo? Desustanciada, Sí, desustanciada, desustanciada. como que cuando uno va en contra del propio llamado, del propio misterio, de la propia voz, ¿no? Es como despersonalizarse de alguna manera, a pesar de creer que a lo mejor estamos muy Sí, sí, sí. personalizados, ¿no? Entonces, es eso, vamos Claro, empujando claro, esta claro, piedra, claro. ¿no? Cuesta arriba y no estamos escuchando lo que verdaderamente necesitamos, lo que verdaderamente nos llama, esa es la palabra, el llamado, ¿no? Lo que verdaderamente nos convoca a nuestro misterio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí Mm. sí, 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 totalmente. De hecho, en en 1927 se escribe, bueno, Heidegger escribe la obra más importante filosófica del siglo XX, ¿no? Ser y tiempo, 1927. Y bueno, es un libro que uno lo lee y al parecer, digamos, yo no tengo esa profundidad, como te decía, filosófica, ni soy un especialista, no lo he leído en alemán, no, digamos, no hablo en alemán, pero bueno, he estudiado bastante esa obra y es interesante porque la obra está catalogada como la más importante del siglo XX y tiene 120 y pico de páginas dedicadas a este tema. O sea, de repente en el medio de la filosofía, en el medio de algo súper complejo, y de repente, ¡boom!, trae este tema, ¿no? Que es cómo nos relacionamos con el misterio que nos está Acá llamando, están ¿no? preguntando cuál es Y ese trae, y libro, trae cuál es y el trae este libro tema. y que no entendieron bien lo que quisiste explicar, que no entendí. Bueno, no El, importa, creo que lo que no se bueno, entiende tal vez ahora es, creo, voy a, esto, no sé. no, pero después Bueno, bueno, podemos seguir, ¿no? Digamos, lo voy a ir explicando como que voy a ok. ir rodeando el tema como para no volver, porque no Claro. sé qué parte no se entendió. Entonces, pero bueno, el libro este se llama Ser y Tiempo, es de Heidegger, y hay como 120 y pico de páginas que se dedican a estudiar este tema de la llamada, que es un poco Sí, la frase que leí de sí, María Zambrano, ¿no? Bueno, y ahí Heidegger vuelve a traer todo este pensamiento bueno, ¿qué hacemos con esta llamada? Que esta llamada en realidad no habla, dice, no habla con palabras humanas, es una palabra, es una voz que dice, se comunica en la forma inquietante que es el callar, dice, ¿no? O sea, empieza a trabajarlo desde otro lugar, desde otra mirada, y de nuevo, y empieza a ponerlo ahí arriba de la mesa este tema. La otra obra que se escribe en 1934 es la de Jung. Jung escribe el libro se llama Sobre el desarrollo de la personalidad, está en el volumen 17 de Editorial Trota, sus obras completas, y bueno, el capítulo donde lo toca este tema se llama El devenir de la personalidad. Y él ahí directamente
habla de esta voz, que es una llamada, y dice que todas las religiones han dado testimonio de esto y han querido comunicar la importancia de que en realidad tienen, ¿por qué es tan importante? Pues Jung, por ejemplo, abanderado todo lo que fue el simbolismo en el siglo XX, se da cuenta de que parte digamos, de la empresa devastadora con la cual estamos llevando el mundo adelante tiene que ver porque no nos conectamos con esto, con esta llamada, que, que, que tiene una conexión profunda con nosotros mismos, con el otro, pero también que tiene una función, por poner alguna palabra, ecológica, es decir, tiene un profundo alcance ecológico, es como que se reconoce a la tierra como parte Bueno, de uno. Nosotros ya perdimos eso, como creemos que la naturaleza está ahí para sí, meter a los monitos en el zoológico y divertirnos, ¿no? Y así sí, con todo, ¿no? Con los ríos, con la pesca, bueno, sí, estamos con todo, mal, estamos yo creo que el hombre depredando, está justamente porque se ha alejado mucho de la llamada interior, de esta voz del misterio, se ha alejado del mundo de percibir la realidad desde un lugar que no tiene que ver con la razón, sino que tiene que ver con el espíritu, con el alma, ¿no? Si bien yo sé que es una palabra que a veces puede chocar, pero claro, bueno, a mí claro. me gusta y la utilizo, pero esto de, por ejemplo, talar el Amazonas, quedarnos sin oxígeno, que ya el Amazonas no puede, eh, digamos, liberarnos del dióxido de carbono que hay en el aire, ya hoy está sucediendo eso, ¿no? Entonces digo, el cambio yo creo que es un cambio en el cual se requiere un cambio, o sea, hay poco tiempo, digamos. Por eso todo aquello que tenga que ver con escucharse, ¿no? Internamente, con esto de escuchar, de conectar con la llamada, con la voz interior, también con la llamada que está gritando la tierra, ¿no? Digo, afuera, también tiene que ver con lo que nos pasa adentro, porque esto lo hicimos nosotros, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, mira, en realidad arranca desde hace mucho y, por ejemplo, Sí, vamos a sí, algunos momentos mitológicos, así como para traer el simbolismo de algunas culturas, cómo ayudaban. En en el antiguo Egipto había dos tribus, dos clanes. Unos estaban más cerca de lo que es toda la zona fértil del delta del Nilo, habían ahí en Egipto, y otros clanes que se amenazaban a los de ahí del delta, que estaban en las zonas más áridas, digamos, más áridas. Esos se llamaban los clanes de Seth, ¿no? sí, Seth era una figura de una especie de perro medio raro, un camello, no sé, una figura media rara. Digamos, estas figuras representadas, estos hombres representados por esta figura, peleaban contra Horus, que eran las tribus del delta, digamos, de la zona fértil. Bueno, históricamente vencieron los que estaban en la zona fértil, vencieron pero de ahí sale toda una mitología de la lucha esta de lo fértil contra lo árido, ¿no? Se mitologiza una historia, digamos, y empieza a reconocerse que hay una lucha, digamos, entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, pero que en Egipto toma esta idea de que no es tanto el bien claro. eh, contra el mal, ¿no? Sino que en realidad es la pelea de lo fértil contra lo árido, es lo que hace brotar con lo que lleva a la sequedad, a la muerte. De hecho, Nietzsche también va a tomar estas grandes metáforas y él va a decir que el bien está asociado justamente con lo vital, ¿no? Con lo que genera vida, con lo que hace brotar, ¿no? Con Dionisos. Y, y Seth va a tener que ver con lo que momifica, lo que nos vuelve más rígidos, lo que nos lleva como a la muerte. Y está todo el tiempo esta idea, ¿no? De que en realidad lo fértil, cuando nos sentimos más fértiles o cuando somos fértiles también para otros, es cuanto más cerca estamos
de ese misterio, de esa llamada que nos convoca, que pareciera como llamar nos vitaliza, nos vitaliza. De hecho, hay bueno, un psicoanalista que se llama Ehrenberg, ¿no? Que tiene un libro muy importante que se llama La fatiga de ser uno Está mismo. buenísimo. Que, bueno, sí, 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 sí. psicoanálisis puro esto, ¿eh? Y cuenta que la epidemia más grande del planeta que vivimos hoy, digamos, sacando el La ansiedad. coronavirus, es la depresión, Sí. ¿no? Y la ansiedad. Entonces, y la depresión es una de las tantas máscaras, por ejemplo, de la pereza, ¿no? La pereza en realidad lo conocemos como un vicio, es un vicio que después se transformó en un pecado y bueno, fue resaltado por el cristianismo, este, pero estamos hablando de una fuerza que lo que nos produce es que nos desvitaliza. Y nos desvitaliza porque no tenemos a veces la educación o la formación o lo que fuere, que no nos han instruido digamos, ¿qué implica, no? ¿Qué implica ser fértil? ¿Qué implica vivir una vida fértil? ¿Qué componentes requieren ese tipo de vida? Hay una, hay una imagen que es muy potente, ¿no? Que es en Grecia, ya no, de Egipto nos tomamos un Listo. avión a Grecia y seguimos con el viaje mitológico. Ahí, por ejemplo, hay un mito que está protagonizado por Hércules y por un gigante que se llama Anteo, ¿no? Eh, y Hércules como luchaba contra Anteo y le pegaba un trompazo, lo tacleaba, lo pateaba, venía, el otro le pegaba y Hércules se da cuenta que no lo podía derrotar, no lo podía derrotar. Y se da cuenta que en realidad cada vez que caía al suelo este Anteo se hacía más fuerte, porque Anteo estaba protegido por Gea. Gea era la madre tierra, es la madre Sí, tierra, ¿no? Gea, sí. ¿no? De ahí la palabra Pangea, ¿no? Cuando estaba todo unido, ¿no? Pangea, una sola tierra. Bueno, este Anteo se fortalecía con la tierra porque estaba como protegido por la madre tierra, estaba en contacto con la madre tierra. Entonces, ¿cómo le gana a Hércules? Hércules lo asfixia, lo levanta, lo abraza y Claro. simplemente lo aleja de la tierra. Y el gigante se va desvaneciendo, La imagen ¿no? es A mí me fuertísima. impactó la imagen, porque digo, somos Anteo, que desvinculados de la tierra, nos hemos mirando o esperando cielos o paraísos o Creencias. lugares Nos agarramos de metafísicos. creencias, Ah, pero también me viene esa idea de asfixiar nuestra propia naturaleza, ¿no? Esto de no tocar nuestra tierra, claro. quiénes somos, no escuchar el cuerpo, no escuchar los sueños, no escuchar los sueños, me refiero al mundo onírico, ¿no? O sea, como Sí, 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 darnos cuenta sí. en qué mito estamos viviendo, ¿no? Y qué nos produce, qué nos pasa, ¿no? Conectar con eso. Lo que pasa es que me parece que asusta bastante cambiar. Sí, sí, pero obvio que asusta porque, sí, asusta bastante porque tampoco, de nuevo, no hay un contexto ni una preparación para esto. Cada vez que uno se pone a hablar de estas cosas, te tildas medio de marciano y te dicen, ¿y está probado científicamente? Pero ya Y, vos o sabés, sea, Tomás, que ¿no? mucho menos, cada vez hay una apertura más grande, cada vez Por hay más suerte, apertura a todo esto, porque como vos bien decís, la depresión o los trastornos de ansiedad en general, que es lo que se ve en consulta y en todo esto, digo, claramente la persona está buscando eso desesperadamente, porque la mente y los sistemas de creencias
y los dogmas nos han llevado a una disociación muy grande. Por ende, esto del llamado, ¿no? Es fundamental comprenderlo, darnos cuenta que hay que escucharse, ¿no? Que hay Sí, costos, no hacerlo tiene sí, un sí, costo, y eso es lo que también quiero decir. aprender, claro. No, sí, bueno, es lo que dice María Zambrano, ¿no? Nos vamos, Claro, como anteo, nos vamos desustanciando, nos vamos perdiendo esa vitalidad, porque bueno, es como vos decís que quedamos sin cuerpo. O sea, de hecho hay otro mito en Grecia también que es eh, así como, puff, es como muy impactante, ¿no? Que es el nacimiento de Dionisos, ¿no? Dionisos, bueno, es hijo de Sémele y de Zeus, y era muy celosa, porque bueno, Zeus era un atorrante que sinvergüenza. engañaba, era con todas las damas que podía, era un sinvergüenza, este Zeus. Y, y bueno, y era entonces celosa, le dice a Semele, le dice, vos no te estás acostando con Zeus, vos creías que te estabas acostando con un dios, pero no te estás acostando con un dios, es un tipo que es un chanta, que le está diciendo que es Zeus, pero no es Zeus. Entonces, bueno, Semele se pone como loca porque dice, bueno, me vendiste que me estaba acostando con un dios y me estoy acostando con un chanta. O sea, y Zeus le dice, no, no, yo soy un dios, yo soy Zeus. Y él se presentaba bajo otro nombre, no sé quién era, a quién se decía. Y bueno, y Semele, nada, duda tanto de sí que le dice, necesito ver tu divinidad. Y como todos saben, nadie puede ver a la divinidad sin morir, ¿no? Entonces Zeus se muestra como es y bueno, con sus rayos la liquida. En eso Zeus agarra a Dioniso, que estaba en la panza, en Decémele. el vientre de Sémele, y para que viva lo inserta, lo mete adentro de su muslo, ¿no? Muy cerca de sus genitales, digamos, o sea, en el muslo, digamos, ¿no? Y es increíble, pero Dioniso finalmente va a nacer del muslo de Zeus, ¿no? A diferencia de Atenea, que es la diosa de la guerra, y nació de la cabeza de Zeus. A nivel mitológico y figurativo es increíble, porque, o sea, lo único que nace de la razón como única herramienta para encontrarnos con la realidad es la guerra, Sí, y la guerra ¿no? Que inclusive es con nosotros Atenea. mismos. Y, La y lo- racionalidad, porque Atenea también era sí, una sí, sobre diosa todo con nosotros, extremadamente racional, ¿no? Que buscaba de el la saber de inteligencia. todo, y Claro. que no es que está mal encontrar el saber, pero digamos, cuando nos alejamos de lo No, no, instintual, ¿no? Y de la corporalidad, como decís vos, perdemos un aprendizaje muy grande. O sea, no se trata ni de uno solo ni del otro solo, se trata de esa totalmente. unidad, ¿no? Mm. Sí, sí, Eh, totalmente. Y Dionisos es lo vital, digamos, ¿no? Es lo que fuimos dejando de lado, es lo que, nada, es lo que fuimos apagando, lo que moralizando fuimos ocultando y dejando de lado, y es en realidad es la madre tierra, es el brotar, es la fertilidad. Y eso lo arrasamos, lamentablemente. Y es algo que hay que recuperar. Y parte tal vez de cerrar el año, todas las cosas lindas que hacemos en el espacio Júpiter, bueno, que haces vos no, y vos también, principalmente, ¿no? Con Tomás. Marian, con todo el equipo. Este, la idea también era como cerrar, ¿no? O por lo menos dar un encuentro donde podamos cerrar reflexionando Sí. con mayor profundidad sobre este tema, ¿no? En un par de días. Después igual Sí, vamos a pero pasar la la información charla de la pereza en sí más, misma con más detalle. es una charla que vamos a hacer el 8 de noviembre, que al que le interese, bueno, pues ya la vamos a convocar, pero al que por Instagram y por Facebook y por WhatsApp y por mail y por todas estas formas, las vamos a, las vamos a convocar para el 8 de noviembre, que es un lunes, como hoy, a las 18:30, ¿no? Al que le interesa para ir, para profundizar más sobre este tema, porque es un tema
es uno de los pecados capitales y es uno de los temas, tal vez, como vos decís, tal vez es el gran tema, ¿no? Para ir cerrando este año, por lo menos con las cosas que vos hacés. Sí, sí, es un tema que creo que vale la pena volver a traer a la escena, es un Sí, tema que está bueno que se conozca, que se difunda, que creo que puede generar un cambio, por lo menos empezar a ponerlo arriba de la mesa sí. o empezar a vernos en ese espejo, ¿no? Este, hay otro, por ejemplo, otro mito que está, para mí está buenísimo, este ya es judeocristiano, en el Génesis, ¿no? Bueno, este es bien de la tradición judía que está en la Torá, en el Génesis, y cuando dice que Dios anda caminando por el paraíso, no lo encuentra Adán, ¿no? No lo encuentra. Adán creo que ya había mordido la manzana, ¿no? Ya se había equivocado. Y y, ento- y bueno, y la tradición como mítica, reflexiva, todo lo que se llama en la tradición mística la caravana de la inspiración, que pone siempre como inicio una alteridad que nos funda, ¿no? Un soplo que nos viene, un llamado que nos convoca, que nos funda en vitalidad. Bueno, esa alteridad, ese Dios que estaba ahí, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le dice. Y Adán no contesta, ¿no? Como diciendo que en realidad nosotros siempre vamos buscando respuestas y preguntándole a la vida o preguntándole a Dios cosas. ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué ¿Por no qué me a diste mí, no? aquello? ¿Por qué no ¿Por qué a esto? mí? O a la vida que me falló. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y es interesante porque en la tradición judeocristiana el que pregunta no es el hombre. El que pregunta es Dios, el que pregunta es la vida. ¿Dónde estás? Te dice. Y lo que dice la tradición es que uno no puede responder con su voz, tiene que responder con su cuerpo, ¿no? Y solo el cuerpo da testimonio de la respuesta, que es una respuesta estética y ética, ¿no? Que uno tiene que dar en la Claro, vida a pesar de claro. y no por, ¿no? Porque si uno, si uno espera siempre está detrás de un paraíso, en cambio si lo hace a pesar de, tiene Sí, otra dignidad, hay digamos, ¿no? una, Esa, me viene esto un este, poco lo que siempre decía Jung, ¿no? Que me parece que viene al caso con esto de atreverse a ir hacia donde está el miedo, ¿no? O sea, donde está aquello que siento que me va a despersonalizar, no sale la palabra de Zambrano, o sea, como desustancializar, ¿no? claro, Como decir, animarnos a entrar en eso, ¿no? Que nos quiere decir, desustancializar. animarnos a perdernos un poco, porque si no, no podemos captar este misterio, ¿no? Muchas veces. Eh, Creo yo, por lo menos así lo siento, ¿no? Y creo que además lo piensan muchos otros, no solo yo, ¿no? Por supuesto. Eh, y decime, Totalmente, sí, totalmente. no, Sí, no, sí, decime vos. decime, sí. No, digamos, esto que decías, ¿no? El tema de atreverse. El tema de atreverse creo que es fundamental. Bueno, Franz Kafka, ¿no? Que el gran, nada, un escritor que es considerado tal vez uno de los más grandes de todos los tiempos. Tiene un, tiene un artículo que se llama La Creo Ley, que frente frente a a la la ley, ley. algo así se llama, frente a la ley. Se llama. Mm. Frente a la ley se llama. Y bueno, es impresionante, la verdad que bueno, hay que leerlo, se los recomiendo a todos, son 6, 7 páginas, Pero pero cada renglón te da es muy vuelta la fuerte, muy cabeza. fuerte, Claro, es una sí. patada en el pecho, una patada en el pecho y, y habla de esto, ¿no? De que bueno, de que finalmente hay algo que es el riesgo que tenemos que tomar, es un riesgo que hay que tomar y que ese Claro, riesgo es lo que hace que la vida sea digna.
porque si fuese segura, no tendría dignidad eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, me pasó esto que este, estaba caminando, estoy haciendo deporte, recuperando a Dionisos, la vitalidad. Bueno, estaba caminando y pasé por una plaza y había un campo que era campo, Sí, mezcla de campo de fútbol, campo de básquet, campo de hockey, como que era muchas cosas a la vez, era como un policampo, ¿no? Y bueno, y pasé y estaba vacío, ¿no? Y se me vino a mí la imagen esta de un poema, de decir, bueno, o sea, el campo está vacío y todos se miran y nadie entra. Y claro, digo, falta atreverse a perder, mostrarse. ¿no? Muchas veces, muchas veces queremos la garantía de que vamos a ganar para tomar Sí, ese aparte la paso. primera Y tal vez pregunta que no se me trata de viene, eso. ¿qué es ganar? Este, Claro, ¿qué es ganar? ¿Qué ¿Ganar qué? gano? ¿Qué Claro. gano? No sé, buscamos siempre la zanahoria delante del carro, ¿no? Vamos detrás de eso pensando que es el fruto de la vida, que es la maravilla, y después resulta que nos pasamos la vida corriendo detrás de una zanahoria, o como dice María Zambrano, trepando con la piedra, ¿no? Como Eh, Sísifo. Me parece que, bueno, que eso Claro. claramente es algo que hay digamos, que repensarlo mucho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo eh, con nosotros? Sí, sí. Sin embargo, bueno, como te decía, o sea, no es fácil porque también, ¿no? Es quién llama, cómo llama, la dificultad, ¿no? También de discernir, bueno, algo que no es sencillo, que se hace, eso que llaman el salto en las tradiciones místicas, en realidad no es tanto un salto que se da una vez para siempre y ya, sino que es un lento trabajo con la disciplina, con un sueño, con algo que tal vez Que hasta yo dure creo toda que la debe vida, durar digamos, toda la ¿no? Que vida. uno lo va marcando. Claro, sin duda dura toda la vida, ¿no? Porque es una llamada que, digamos, todo el tiempo está dando cuentas de Sí, la posibilidad y que somos también siempre, esto, ¿no? ¿no? Es Este, como si pensamos en una espiral o en una escalera, ¿no? Y pensamos que, bueno, hicimos un escalón y creemos que ya estamos. No, no, te quedan un montón de escalones, ¿no? Te quedan muchos pasos, pero siempre tienen como una dirección, que no es una dirección nítida, pero internamente es nítida y externamente te va llevando, ¿no? Por distintos caminos, ¿no? Y te vas encontrando, pero hay un hilo conductor muy profundo que para mí tiene que ver con esto de la llamada, ¿no? De la sí, llamada y que hay que tratar de recuperarlo, ¿no? De encontrar, en todos está esta posibilidad. Solo que como dice, como decía, no, bueno, no me acuerdo ahora los generales, primero hay que callar para poder escuchar, ¿no? Hay que poder estar, claro. ¿no? Ahí adentro y escuchar Sí, sí, sí. y animarse, atreverse después. El, el, bueno, en una de las traducciones posibles que se hacen del Ese, Ser y Tiempo, que es el libro este de Heidegger, claro, la tapa es una sí, espiral. sí, sí, Vos lo tenés ahí en tu casa, tenés fíjate, es, sí, es, es una espiral y da esa sensación. Él dice que lo que más le corresponde bueno, él lo llama el Dasein, ¿no? Pero es el estar ahí, que es el hombre, lo que más le corresponde es escuchar, dice, que es lo que no hace. Y dice, y opina como se opina, y se viste como se viste, y que es el impersonal se, dice, que es uno termina haciendo lo que se hace, lo que se dice, todo lo que se sé, ¿no? Que es sí. lo que hace la masa, y uno queda como perdido y absorbido en eso, en vez de tomar más como posesión de decir, bueno, ¿qué me está pidiendo la vida a mí que tengo que ser? O sea, ¿qué es lo que me vitaliza? ¿No? ¿Qué es lo que
y en qué puedo ser fértil, ¿no? O sea, pasa por ahí. Así que hoy no dijimos nada de lo que vamos a ver en el encuentro este, pero fue una manera como de bordearlo míticamente y hacer como algunos Sí, indicios de por dónde es vamos esta a ir, qué búsqueda, vamos a tratar, podríamos pero cuando decir lo veamos lo vamos a ver más en ahora nos profundidad, ¿no? adentremos en esta charla el 8 de noviembre sobre la pereza, va a ser como un adentrarnos en este tema, pero ya concretamente desde este vicio de los Desde el pecados. inicio. No me gusta llamar pecado, ¿viste? Porque me suena esa palabra, me pone un poco nerviosa. Pero, Sí, sí. pero el Sí. vicio me gusta más, ¿no? Como El decir vicio. esta Sí, 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 sí. esto, ¿no? Y que la pereza no es la pereza entendida como, Sí, ay, sí. te quedaste sentado en el sillón nada más, te tomaste una siestita. Como una No, siesta. sino que Claro. es esa, Sí, sí, esa, sí. esa conexión con lo interno, ¿no? Que me parece que es un poco lo que hoy estuvimos bordeando. Y decime una cosa, Tomás, ¿y el Totalmente. año Es que una. viene, Sí, qué decime. pensás que querés realizar? ¿Qué talleres te gustaría dar acá en Espacio Júpiter? Y creo que de lo que estuvimos hablando estaría bueno volver a. Bueno, este año dimos la introducción a Jung, que bueno, la verdad que estuvo muy, muy linda. Hubo, bueno, Sí, una convocatoria sí. muy generosa, así que la verdad que las pasamos bien nada, estuvo muy buena. Tal vez el año que viene hagamos cosas más cercanas a los mitos, a la comprensión de las religiones y darle todo esta como Claro, interpretación ayornada, ¿no? Que no ve a la religión solo como un dogmatismo repetitivo, vacío, sino como ir tomando algunas sí, referencias que nos inclusive yo puedan volver a traer, diría, ¿no? bueno, esta Que hay vitalidad de mucha la que gente hablamos, que ¿no? no entiende bien qué es un mito todavía. O sea, ¿no? Como aclarar hasta las Claro, terminologías, porque claro, a veces decimos un mito, bueno, no es un mito, es un cuento, ¿no? Es como decir, los sueños. Lo mismo pasa con el mundo de los sueños, ¿no? Bueno, claro, es un sueño, ¿no? No tiene nada que ver. Y sin embargo, cuando yo que trabajo con los claro. sueños son, ¿no? Toda una vida paralela que nos va acompañando y que nos trae mensajes y que nos va aclarando la comprensión también de quiénes somos y que habla mucho de la llamada, muchísimo, ¿no? También. Entonces, Sí, ¿no? sí, totalmente. Para Básicamente, Jung ¿sí? Entonces, principalmente, ¿no? Para activar Jung, esto me parece que es sí, sí, como, sí. por lo menos desde nuestro espacio, desde lo que vos hacés, desde lo que hago yo, es como tratar de llevar conciencia, ¿no? De esto. Y después cada uno verá qué es lo que hace, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, me gusta la idea de lo que estás proponiendo, ¿no? Iremos viendo, sí, la idea será, creo que está por ahí, ¿no? El tema de las religiones, la mitología, y Sí. veremos qué tema está más, con qué tema estaremos resonando en ese momento y lo Vos sabés que enfocaremos desde, a partir ¿no? de diciembre, en Desde ahí. diciembre, Júpiter, que tiene que ver un poco con la llamada, entra en el signo de Piscis. Y bueno, yo sé que a lo mejor hay muchos que no saben de astrología, pero que Júpiter entre en Piscis es un poco esto de eh, la oportunidad de volvernos a conectar con esa llamada que podríamos llamar el misterio, ¿no? O sea que va a haber una movilización a nivel planetario, digamos, que va a tener que ver con todo esto. Entonces, me parece que cerrar el año con esta charla tuya de la pereza, eh, después yo voy a dar un vivo sobre el tema este de Júpiter entrando en Pisces, que en algún momento va a ser conjunción con Neptuno, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay cambios de nodos, hay todo un movimiento que se viene, que está muy vinculado a esto del
del llamado, ¿no? De la claro. cabeza, del sentido de la vida, qué es realmente el misterio, de atrevernos, ¿no? De sensibilizarnos, etcétera. Entonces, me parece como muy oportuno esto. Bueno, eh, ya estamos en la hora, a ver, Ya sí, ya estamos en la hora. estamos Querría casi ver si alguien quiere ya, preguntarle ya, algo a Tomás ya antes de estamos, cerrar. Acá dicen demasiado lúcido para el estamos horario ahí. europeo, porque Este, les aviso que Tomás está en Europa. Hace un, eso es eso debe Tomás, ser un europeo que te está Tomás se diciendo. llama Tachinger o algo así, no sé, no me Ah, no, sale. Staringer, ¿no? Staringer, Sí, eso, sí, no, Staringer. Tomás Staringer, es un enólogo. Ah, un saludo, Tomás, querido. Él está en Mendoza, No, bueno, él está en Mendoza, me demasiado parece. lúcido, dice, para el horario Él está en europeo, Mendoza, me hizo es un reír, genio. sí. Bueno, les cuento que antes de Qué que grande, Tomás gracias. partiera para vivir por el viejo continente, acá hacíamos un sábado al mes, hacíamos encuentros de charlas con distintos temas y después se comía algo. Y estoy viendo a ver de qué manera lo podemos hacer, ¿no? Esto de también convocar siempre y cuando se pueda, claramente, ¿no? Eh, Nos tomamos, ahora que está Tomás, pedimos unos vinches ocults ahí y hacemos unas tomadas de vino Te a puedo poner en distancia. el televisor, nos da la charla y después nosotros nos tomamos el vinito. Bueno, eh, y le Y invitamos a sí, Dioniso. y Ese, un traemos a taller sobre Dionisos a la Dioniso no mesa. estaría nada mal. Ese a mí me gustaría mucho. Oíme, sí, sobre todo No estaría después nada de mal, tanta pálida no estaría nada bueno, mal. que todavía no terminó la pandemia, pero de tanto encierro y de tanta cosa, recuperar un poco la idea de Mm. Dioniso sería buena, ¿no? Dar una charla sobre eso, o dos, no sé, el tiempo que me parece que con una no va a alcanzar. Pero bueno, hacer algún cursito, ¿no? Con eso. ¿Qué te iba a decir? Le quería avisar a la gente que está acá, si De alguien quiere una, hacer alguna de una. pregunta antes de cerrar, en qué se quedaron pensando, o si, no sé, lo que quieran preguntar, que está abierto. Dale, si no hay nada, después yo cierro con unos poemas que traje no son no son de mi autoría, pero los traje para darle un Bueno, a cierre ver si al encuentro de hoy, aparece. así que Por si ahora no hay, por ahora vos no me hay vas avisando, porque preguntas. ya estábamos cerca del cierre. Por ahora no hay preguntas. Tal vez la gente, como siempre pasa con estos temas, uno se queda un poco mudo, ¿no? Como diciendo, wow, mira esto, ¿qué es esto? ¿No? Como que a lo mejor cuesta hacer preguntas también. Pero bueno, si alguien quiere preguntar, acá estamos. Y si no, cerramos con un poema de quién. Traje tres poemas que tienen que ver con lo que hablamos, ¿no? El primero es de Holderlin, que es considerado uno de los más grandes poetas, y los otros Ah, dos son bueno. de mi querido Hugo Mujica, que siempre, bueno, para mí es un poeta increíble, así que lo vamos a traer para leer. Así que bueno, Holderlin dice lo siguiente, dice, la vida no está dedicada a la muerte, ni al descanso el Dios que nos inflama. El sublime genio que nos llega del aire no nació para estar atado a ningún yugo. Bueno, sí. Y, sí, impresionante. Y el primero de Hugo Mujica dice así, dice, anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia, de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Y el último que leo, que también es de Barro Desnudo como el otro, el libro Barro Desnudo de Hugo Mujica, dice, los pies descalzos son un sendero, y cerrar los ojos fue siempre atajo. Lo que buscamos no existe,
al claro. vivirlo lo creamos. Hay que animarse, Así que atreverse a bueno, vivir el llamado. Chicos, mil gracias a todos. Supongo que esto ya queda grabado, ¿no? No tengo que tocar nada más. sí, sí. No, después cuando se Bueno, corte te va a preguntar si lo bueno, querés grabar y vas a ver que lo podés grabar. Si no, cualquier cosa me mandás bueno, por bueno. WhatsApp y te ayudo. Mil gracias a todos por estar Bueno, presentes y gracias a vos, Tomás, por darnos tanta sabiduría. Un cariño, un beso grande. a vos, Bill, Chau, besote chau. enorme.